de efecto reflejo de algunas y de peticiones que puedan entonces enarbolarse como conjeturales para operar efectos de ese tipo, es una circunstancia que el proceso chileno no tolera. Y no sé si habrá alguno en el nivel comparado que permita ponerse de esa manera a resguardo de la situación. Vamos a resolver primero qué pasa con el plazo y luego qué pasa con las reformalizaciones según lo que se resuelva en relación al plazo, y luego vamos a ver la situación de los imputados que vienen a primera formalización, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que resuelve el tribunal. ¿Les parece que vamos entonces al tema del plazo ahora? ¿Sí? Ya, por favor. Sí, entonces usted cambia el orden, no solo el... Completamente. Y vamos a debatir. Por lo tanto, en principio, si no hay ampliación de plazo, no hay reformalización. Eso lo voy a tener que resolver una vez que resuelva si hay una ampliación de plazo. Eso ya lo había dicho. Su señoría, el problema, solamente un problema que tiene que ver con... hay imputados que no están presentes. Pero están presentes sus defensores. Pero que justificaron su inasistencia. En algunos solamente tenemos a la vista una licencia, entiendo que... Dos licencias. Yo solamente tenemos una aquí. Usted dijo que su imputado está con... Sí, pues. Magistrado con licencia médica y certificado médico, lo acompañé en la Y ahí función está acompañado. Usted el suyo está hasta el 2 de diciembre. Su señoría, lo que decía que nosotros teníamos solamente una. A eso me Acá hay refiero. otra. ¿Se la paso? ¿La quiere? Por favor, facilítesela. Gracias. Desde ese punto de vista, al no encontrarse el imputado, se encuentra imposibilidad de conocer sus cargos, porque el abogado en sí mismo no lo representa para escuchar personalmente los cargos. Desde ese punto de vista me parece que el 233 es claro en la forma de proceder. No le entiendo, doña Canes, ¿de qué me está hablando? ¿Está reponiendo? Estoy reponiendo, a pesar de... Ya no hay lugar si ya hubo debate, Sí, doña yo lo Canes. sé. Pero vamos a tener que empezar a aplicar cuotas y consignaciones y vamos a este nivel, po. Yo no quiero llegar a eso. Está bien. Lo que pasa, su señoría, es que no logro entender y, si quiere, de cómo vamos a resolver. Haga su planteamiento y esto se va a ir aclarando. Ok, ya. Forma previa respecto a la ampliación del plazo. Salvo dos defensas, incluso algunas de ellas que hicieron peticiones contradictorias a lo que hablaron, estuvieron disponibles con el Ministerio Público una ampliación de un plazo concordado. Sobre la ampliación, doña Tania, o doña Verónica, o quien quiera hacer uso de la palabra, si quiere retomarlo usted también. Su señoría, el Ministerio Público va a solicitar que se amplíe el plazo a investigar en el plazo de 80 días. ¿Va a fundar su ampliación? Perdón que te interrumpa, pero una cosa. Consideren el tiempo que se puede demorar esta audiencia al momento de pedirla y la forma de pedirlo. Consideren eso es relevante, ya que no se les vaya a ir esa cosa. Ya. Adelante. No entendí esa parte. Bueno, díganlo. Hagan las peticiones que corresponden. Ok, ya. En ese escenario, su señoría, el Ministerio Público va a solicitar que se amplíe el plazo en el plazo ya dispuesto, ya señalado por mi persona, de 80 días. Las diligencias que se encuentran pendientes, su señoría, son básicamente aquellas que ya han sido decretadas por el Ministerio Público y que aún no he recibido respuesta del mismo. Son básicamente, dicen, relación con diligencias bancarias, las que se encuentran pendientes, secreto bancario de envía respuesta del Banco Security, BCI, Banco Estado, Corbanca, además de Itaú. Estas son básicamente diligencias relacionadas con los secretos bancarios de los imputados que están
van a ser reformalizados por el delito de lavado. También, su señoría, se encuentran pendientes diligencias que dicen relación con diligencias en el extranjero, básicamente diligencias que se decretaron para España, para Estados Unidos, en 2 estados, en el estado de Nueva York y en el estado de Puerto Rico. También diligencias en el país de Brasil. Para ser más exacta, esa diligencia de Brasil fue sugerida por su señoría en alguna revisión de prisión preventiva del imputado Torres, y esa diligencia, ¿Quién, su señoría... Yo la sugerí, no me acuerdo de eso. No, ¿O el tribunal? Sí, exactamente. Ya, vale. Y esa diligencia, es decir, la toma de declaración de las personas en el país de Brasil, se va a realizar el día 21 de noviembre. De hecho, están hoy día viajando la policía a ese país. También, su señoría, se encuentran pendientes diligencias relacionadas con evidencia... Un segundo, su señoría. Sí, no hay apuro. Que dicen relación con los querellantes y son básicamente las siguientes. Diligencias propuestas por los querellantes. Sí, su señoría. Ya. Diligencias propuestas por el querellante, el honorable diputado don Joaquín Lavín. Tomar declaración al imputado Cristian Vittori, oficio al CERVEL en relación al organismo que dice relación con la administración de los fondos electorales. Señala también diligencias en relación a información del Servicio de Impuestos Internos. El Consejo de Defensa del Estado, su señoría, solicitó las siguientes diligencias. Se cite a declarar a don Claudio Aburto, a don César Vidal y don Víctor Mix. También se solicita al Conservador de Bienes Raíces de Santiago registro de... ¿Eso de lo piden inscripción. ustedes, lo del consejo? Perdona, Sí. ¿sí? Ya. Por el artículo 19, a nosotros solamente nos informan. Ya. Registro de comercio de las inscripciones, modificaciones y certificados de vigencia de la siguiente empresa: Puertas Verdes Limitada, AINCO, Topox, Sociedad de Inversiones Don Oscar S.A. Limitada, Infraestructuras Deportivas de Chile S.A. y Multiservicios SPA. También se oficia al Ministerio de Salud respecto de los resultados de la ejecución de programas de salud en en la comuna de Cerrillos, Cerro Navia, 2013-2014 por 14 millones de pesos. Se requiera a la Corporación de Educación Municipal de Cerro Navia un informe respecto de profesores contratados en el año 2009 a la fecha y los establecimientos donde han prestado funciones. También se oficia a la Contraloría para que remita informe y preinforme que se hayan desarrollado desde el 2009 a la fecha referido a los hechos en materia de esta investigación. En relación a la Municipalidad de Maipú, el Consejo de Defensa del Estado pide las siguientes diligencias. Se cita a declarar como testigo a Ernesto Torres Carraza, se cita a declarar al testigo Alfredo Donoso Núñez, y también, su señoría, se encargue elaborar una pericia contable al BRILAC en relación a los ingresos y egresos de los imputados entre 2009 y 2014, Cristian Vittori, Pamela Riquelme, Luis Riquelme, Francisco Chandía. Sobre el capítulo Cerro Navia, el Consejo de Defensa del Estado solicita las siguientes diligencias. Se despacha instrucción particular a fin de hacer el seguimiento de salidas e ingresos de oficios
y memos con las iniciales supuestas formas de responsabilidad de don Cristian Victory. Asimismo, verificar la numeración correlativa de los oficios y si corresponde a aquellos acompañados por la defensa en la audiencia de formalización y solicita medidas cautelares. También en lo relativo a una de las imputaciones, esto es a la relacionada con la empresa multiservicio, se oficia a la Dirección de Chile Compra a fin que remita propuesta técnica ingresada al portal mercadopublico.cl. Por todo ello, los participantes de la licitación, la ID 528208-5LP10, además emitir copia de todos los antecedentes administrativos de la licitación. Segundo, oficie a Nicole Miranda Hidalgo, coordinadora de fondos de la Presidencia de la República, Fondo Social, solicitando que informe los proyectos de mejoramiento y construcción de canchas deportivas, postulación, adjudicación a organismos comunitarios de Cerro Navia desde el año 2012 a la fecha, remitiendo antecedentes respectivos. En relación a la imputación también en Cerro Navia a la empresa de Citeluz Servicios Integrales de Mantención, hago mención que esta es una de las diligencias también que se está haciendo en Brasil. Oficia a la Dirección de Chile Compra para que se remita propuestas técnicas ingresadas al portal mercadopublico.cl de la licitación ID 520208-24-LP11 y se remitan sus antecedentes. Estas diligencias fueron solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado en escrito, reiterando diligencias, porque todas estas son diligencias que fueron reiteradas el día 4 de noviembre del año en curso, y el querellante, el diputado Joaquín León, ingresó el escrito el 18 de noviembre. Joaquín Lavín León. Joaquín Lavín León. Su señoría, en rigor, el escrito del Consejo de Defensa del Estado ingresó el día 28 de octubre, que sentía la molestia del Consejo de Defensa del Estado del año 2016. Esa es la fecha en que fue ingresado el escrito con reitera diligencia, su señoría. También sí, eso es lo que nos dijo su señoría. Ya, de tal manera que dejamos... Sí. ¿Solo los reformalizados? ¿Algo más? No, su señoría. Ya. ¿Querellante? Su señoría, las diligencias que están siendo solicitadas por el Ministerio Público, que fueron referidas, lo menos lo que respecta a esta parte, son diligencias que fueron solicitadas en su oportunidad, fueron reiteradas, unas de ellas se realizaron, otras faltaban algunos antecedentes, fueron presentadas en este nuevo escrito, presentado antes del vencimiento del plazo. Y bueno, su señoría, sin perjuicio de lo que se resuelva, cabe tener presente que esta parte siempre le cabe la facultad del artículo 157, así que obviamente ahí es donde podrá discutir probablemente algún problema en torno a que no se realicen estas diligencias, que digamos, señoría, que no son diligencias nuevas, sino que son diligencias, algunas de ellas se les ha dado curso, se han desarrollado, pero obviamente con la magnitud de la causa es imposible poder dar curso a todas y que todas sean diligenciadas dentro de los plazos de investigación inicialmente aceptados. Su señoría, disculpe que tuve un error en términos de orden, como no entendí bien el tema de las diligencias de lo formalizado y lo reformalizado. Existe pendiente una diligencia realizada por la defensa de don Cristian Victory, que dice relación con que el Ministerio Público incautara el servidor de correos electrónicos de toda la municipalidad de Cerro Navia para los efectos de poder revisar las comunicaciones por correo electrónico de tanto las internas del personal como la del Consejo Municipal y del alcalde, para los efectos de poder determinar participaciones en la confección de las bases. Su señoría, esa diligencia, por el tipo de diligencia, se
entendió que se hacía respecto de determinados concejales. Sin embargo, la defensa del imputado Vittori ha solicitado que se haga de manera general todo el servidor. Ya. El querellante, ¿usted quería decir algo más? ¿No? Bueno. ¿Algún otro querellante? ¿Usted? ¿Nada más? ¿No? Ya. Vamos ahora a los defensores que... Dime, por favor. Si puede dar las fechas de que se decretaron las diligencias para ver efectivamente hay un desorden respecto de eso. Un rango de fechas, doña Tania, si fuera tan amable. Aproximado. Yo sé que es difícil respecto de todas, pero si es posible. Las diligencias bancarias, su señoría, como nosotros hemos vuelto a solicitar cuenta, y en el caso de las diligencias bancarias debiesen estar resueltas y en poder del Ministerio Público. Una cosa es que vengan y otra cosa para poderlas analizar. No, pero pregunta, ¿cuándo se decretaron? ¿Cuándo se decretaron? Claro, cuando ustedes en dieron la marzo orden. del 2016. Marzo de este año. Ya. Marzo, abril, mayo y junio del 2016, agosto y las últimas en septiembre del 2016. Las bancarias, las que dicen relación con las diligencias internacionales, su señoría, dicen relación con distintas fechas. En el caso de los requerimientos a Puerto Rico, a uno de los estados de Estados Unidos, su señoría, y fue decretada el 9 de agosto del año 2016. La que dice relación con Brasil, su señoría, esa se decretó más o menos, se decretó en marzo del año 2016, perdón, específicamente el 22 de abril del año 2016. La diligencia que se decretó a España, su señoría, se decretó esa el 9 de octubre del 2016. Y recientemente, por otra información que hice en relación con la diligencia con las cuentas corrientes, se decretó hace poco una diligencia hacia el estado de Nueva York para los efectos de verificar una cuenta corriente en ese estado que se encuentra a nombre de los imputados que han sido formalizados por la BAM. Vamos con los defensores entonces, si no hay más cosas de los querellantes por acá. Señor Chávez, después pasamos acá y vamos a... Muchas gracias, señoría. Esta parte, para justificar su pretensión de cierre, va a hacer una breve historia. Es conocida por el magistrado, pero para que quede claro. Esta causa se inició el año 2011, en junio del año 2011. Esta causa llevó un RUC 13 solo y exclusivamente porque fue descubierta una investigación secreta con plazo vencido respecto de un delito de lavado de activos que llevaba ese RUC, a la cual se agruparon dos otras investigaciones, aquella que conocíamos del año 2011, más otra secreta con RUC 12. Es decir, al día de hoy, esta investigación lleva 5 años y 5 meses. Es una investigación que, a propósito de investigaciones prolongadas, debe ser la que más. Antes se hablaba de esta misma fiscalía que la investigación del tsunami iba a ser la más prolongada del sistema procesal penal, pero esta es más en cuanto a investigación. Esta investigación fue formalizada a partir del día 3 de agosto del año 2015, formalización que se prolongó hasta el 27 de agosto del año 2015. A partir de ese día, 27 de agosto del año 2015, se otorgaron 8 meses de investigación, es decir, hasta más o menos abril del año 2016. Y en abril o mayo de este año se prolongó por 6 meses.
Ahora se está discutiendo una ampliación de plazo solicitada por el Ministerio Público 2 días antes del vencimiento de él, y la verdad es que hemos escuchado con atención lo que nos ha dicho el Ministerio Público, pero nos ha dicho que en estos 15 meses que hoy día se prolonga la investigación no se han podido hacer las diligencias que ha relatado. Honestamente, señoría, creemos que el plazo para haber dado cumplimiento a todas y cada una de dichas diligencias ha sido excesivo, ha sido prolongadísimo. Tanto es así que se están llevando a cabo unas diligencias para aquellas personas imputadas por el delito de lavado de activos, entre los cuales no se encuentra mi cliente, que se han prolongado desde el mes de marzo del año 2016 y algunas incluso se están llevando a cabo a partir del mes de noviembre. Muy poco, dijo la señorita fiscal, dijo en Nueva York. Entendemos que muy poco será durante el mes de noviembre de este año. La verdad sea dicha, señoría, nos parece que el plazo de 15 meses para haber formulado los requerimientos de información a los bancos para que alcen el secreto bancario de aquellos imputados por lavado de activos, de 15 meses era más que suficiente. Respecto de las diligencias en que se funda vinculada al diputado Joaquín Lavín, estas diligencias son improcedentes. Están formuladas fuera del plazo judicial de investigación. Si entendí bien, el 18 de noviembre del año 2016, el plazo está vencido. Tan vencido está que estas diligencias incluso serían inútiles si, cerrada la investigación, ese querellante quisiera solicitar reapertura de la misma, ya que las diligencias deben haber sido solicitadas dentro del plazo de investigación y no vencido este. Por lo tanto, todas esas peticiones respecto de el señor Vittori, los oficios al CERVEL para investigar los fondos electorales, supongo que el señor Vittori, al oficio al Servicio de Impuestos Internos, supongo que también el señor Vittori, la declaración de Claudio Aburto, de César Vidal, de Víctor Mix, personas que por lo demás ya han prestado alguna de ellas declaración en la investigación, todos y cada uno de los requerimientos de información al registro de comercio, a la Municipalidad de Cerro Navia, a la Contraloría, a la Municipalidad de Maipú y la pericia contable respecto de los fondos de algunos de los imputados, todas ellas son impertinentes para sostener una ampliación del plazo por cuanto fueron solicitadas ilegítimamente por un interviniente. Es la división. ¿Se escucha perfecto? Perfecto. Perdón, aclaro, porque aquí para no ofender a nadie, aclaro que hay algunas diligencias que fueron solicitadas por el señor Lavín y otras por el Consejo de Defensa del Estado. Respecto del Consejo de Defensa del Estado, la colega que intervino en representación del Consejo ha señalado que el 28 de octubre fueron reiteradas algunas diligencias que habían sido solicitadas con anticipación. No tengo claro cuándo las solicitó, pero aplico la misma lógica. Estamos frente a diligencias que durante 15 meses no ha podido, por ejemplo, ser tomada declaración del señor Claudio Aburto, del señor César Vidal, del señor Víctor Mix. No se ha pedido o no se ha obtenido información del registro de comercio respecto de sociedades como AINCO, Don Oscar, Multiservicios y otras que mencionó la señora fiscal. No se ha podido obtener una respuesta de oficios a municipalidades, a la Contraloría General de la República, señoría. Mucha de esta información incluso es pública, porque toda la información respecto de licitaciones formuladas a través del portal de Chile Compra es pública íntegramente, completa. Por lo tanto, nos parece que estas diligencias, entre otras cosas, quiero reiterar, ninguna tiene relación con mi representado. Ninguna, absolutamente ninguna. Es más, porque incluso aquí me aclaré, ese mismo escrito del Consejo de Defensa del Estado
solicita diligencias divididas por áreas temáticas. Estas dirían, solamente las que acabo de mencionar, dirían relación supuestamente con los hechos que se imputan a mi representado que tienen que ver con la Municipalidad de Maipú. Luego hay otras vinculadas a Cerro Navia, que se está pidiendo incautación de un servidor, se está pidiendo información a la Presidencia de la República. Señoría, se está fundamentando una ampliación de plazo en una empresa que no tiene nada que ver con los hechos que han sido formalizados, que es la sociedad Citeluz. No hay ningún representante legal de esa empresa, ni ningún particular que haya sido vinculado a ella, y tampoco un funcionario público en las imputaciones. No hay. Y se está pidiendo incluso diligencias a Brasil. Señoría, a mí me parece muy grave que el Ministerio Público en esta audiencia incluso reconozca que se está llevando a cabo una diligencia cuando el plazo de investigación está vencido. Esa diligencia, por normas de exclusión de prueba, debiera ser declarada ilícita, porque está siendo llevada a cabo por propia confesión de la señora fiscal en un momento en que está vencido el plazo de investigación. Y se siguen llevando a cabo diligencias. Es insólito. Esta investigación ha perdido toda racionalidad, completa y absolutamente toda la racionalidad, porque ni se ha aprovechado el plazo que ha otorgado, que nos parecía bastante amplio. En este procedimiento, señoría, cuando se discutió originalmente el plazo de investigación, las defensas de común acuerdo solicitamos 30 días. 30 días. Y se dijo, no, 8 meses. El Ministerio Público estaba pidiendo 12. Incluso originalmente el plazo de investigación del Ministerio Público ya está vencido, el que quería originalmente. Y ahora quiere prolongarlo sobre la base de diligencias pedidas en forma ilícita, me refiero al querellante, el señor Lavín, y diligencias que perfectamente podrían haberse cumplido. Si el Ministerio Público tiene muchas facultades cuando quiere usarlas, pero aquí hay a mi modo de ver, dejo en cumplimiento efectivo de sus facultades. No se ha hecho todo lo que el Ministerio Público puede, todo lo que el Estado de Chile puede para cumplir con diligencias que a todo esto, y finalmente, no tienen nada que ver con un imputado que por primera vez fue interrogado, y eso hace kafkiano en su caso, la situación, en diciembre del año 2011 como imputado. Hace casi 5 años que el señor Gutiérrez Sastre busca que esta situación se termine, porque entre tanto los perjuicios personales han sido gravísimos, se encuentra sin trabajo y tiene el legítimo derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Razonabilidad que, vuelvo a insistir, el Ministerio Público ha perdido en toda su línea en esta investigación. Eso es todo, señoría, por el momento. ¿Qué sigue? De los defensores. De los defensores de los imputados formalizados. Ya, pásenle por favor al colega su micrófono. ¿Funciona la cosa, no? Si no lo asisten, por favor, por el bien del uso del tiempo. Su señoría, gracias. Por Carol Bornik. Esta investigación lleva 5 años. Ya sabemos. En esta investigación se formalizó por 12 hechos, incluido el lavado de dinero. De esos 12 hechos, solo 2 afectan a mi defendida. 2 hechos muy precisos y concretos. Y ninguna de las diligencias que estarían pendientes tiene que ver con ella. Ni una. Nada. Todas tienen que ver más bien con el lavado de activos. Por lo demás, hay diligencias de investigación que no son tales. El señor César Vidal es imputado. La declaración del imputado es siempre un medio de defensa. El señor Víctor igual. Pero lo que quiero hacer hincapié, su señoría, es que sí, la Fiscalía, en uso de sus atribuciones, decidió investigar 12 hechos en un mismo RUC, eso no puede ir
contra las garantías de doña Carol Bornik. Hoy día la investigación en lo que dice relación con la licitación de la basura en Maipú está agotada. No hay diligencias pendientes en eso, nada. Y sin embargo, por otra causa, por otros hechos, por otros contratos, ella sigue siendo sujeto pasivo de la persecución penal, su señoría. Y no es baladí ser sujeto pasivo de la persecución penal, menos por 5 años. El proceso es una pena en sí mismo, eso no voy a ahondar en eso porque su señoría lo conoce mejor que yo. Solamente hace presente que ella, por ejemplo, no repostuló al cargo de concejala. Ella es periodista y magíster en ciencia política, por lo tanto, todo su trabajo profesional está ligado al mundo académico político, y estando con esta investigación penal encima, no puede buscar ningún trabajo por razones evidentes, su señoría. De manera que yo creo que respecto de ella, hoy día la Fiscalía está en condiciones de tomar las decisiones o de salida alternativa, que me parece que es la única lógica, o algunas de las establecidas en el artículo 248 del Código Procesal Penal. Eso es, magistrado, gracias. Su señoría, la defensa de Lorenzo Pérez se va a oponer a la solicitud de aumento de plazo realizada por el Ministerio Público. En primer término, porque estima que al decreto de la diligencia el Ministerio Público ha sido especialmente negligente. Las diligencias solicitadas se pueden haber previsto con antelación respecto de, en especial señalo, de los certificados que se están pidiendo al conservador de bienes raíces. Esos certificados se están pidiendo seguramente y tienen que ver con la declaración prestada por mi cliente en octubre del año pasado. Además de eso, su señoría, mi cliente autorizó levantar el secreto bancario, aportó los documentos que el Ministerio Público quiere solicitar al conservador de bienes raíces, pero su señoría estima la defensa que lo que el tribunal debe examinar es la oportunidad en que se solicitaron las diligencias, qué se ha hecho para que estas diligencias se evacúen y por qué existe una reiteración por parte de otros intervinientes. Queda de manifiesto, su señoría, que si el resto de la parte persecutora, digamos, el Consejo de Defensa del Estado y el representante del señor Lavín, están solicitando reiteraciones de diligencia en el mes de octubre y en el mes de noviembre del presente año, su señoría, es porque el Ministerio Público no ha decretado diligencias, o si las ha decretado, no las ha decretado en el tiempo que estos intervinientes han solicitado. De modo tal, su señoría, que acceder a una ampliación de plazo respecto de diligencias que se reiteraron porque no se ejecutaron o cuya ejecución está pendiente y el Ministerio Público no ha hecho uso de sus facultades para propender a la realización de la misma, o por lo menos no ha dado cuenta en esta audiencia, que es lo que nos interesa a nosotros, no es una circunstancia que pueda estar al servicio de la extensión del plazo de juzgamiento respecto de los imputados. Por estas razones, su señoría, estima la defensa que es improcedente la solicitud de aumento y de su oposición. Su señoría, que existan diligencias pendientes no es razón suficiente para un aumento de plazo. Como bien se ha dicho, el proceso penal es un delicado equilibrio entre eficiencias y garantía a resolver en último término conforme al principio de proporcionalidad. La fijación de un plazo tiene que ver con el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Es una conminación al Ministerio Público para que dentro de ese plazo realice las diligencias que debían realizarse allí. Si el Ministerio Público, diligencias que podían realizarse dentro de ese plazo, no las realizó, corre por cuenta del Ministerio Público el defecto o el efecto
que esto pueda tener en la eficiencia de la persecución penal. La eficiencia es como Juno, tiene dos caras. En una cara está la eficiencia persecutoria y en otra cara está la eficiencia propiamente tal. Si el Ministerio Público no es eficiente, eso no puede correr por cuenta de los imputados. Particularmente cuando uno de esos imputados, mi representado, está sometido a prisión preventiva por todo el plazo de investigación. Un aumento de plazo puede eventualmente importar una prolongación de su prisión preventiva atribuible solamente a una gestión ineficiente del Ministerio Público. Luego, diligencias que podían haberse realizado dentro del plazo debieron realizarse dentro del plazo, y que estén pendientes no es razón para aumentar un plazo que ya llega a 15 meses. Son 15 meses de plazo de investigación formalizada y 5 años si se agrega la investigación desformalizada, plazo en el que razonablemente podrían haberse realizado todas las diligencias. Luego, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser dejado en libertad en otro caso inclina la balanza a favor de que no se prolongue el plazo. Por ahí después yo voy a preguntar al final si alguien queda pendiente y va a tener la palabra. Magistrado, su señoría. Su señoría, por doña Marcela Morales también me opongo a la ampliación de plazo. Voy a ser muy breve en esta ocasión, dado que comparto plenamente los brillantes alegatos de mi colega. Incorporar solo dos cosas, su señoría. Primero, no se vislumbra cómo el aumento de plazo en relación a Marcela Morales le puede ser imputable a partir de las diligencias que se piden. No ha explicado el Ministerio Público por qué doña Marcela Morales, sujeta a medidas cautelares como arraigo y firma, debe soportar 80 días más de investigación, y no se ha explicado por qué las diligencias, por ejemplo, bancarias, la estarían afectando a ella, o las diligencias solicitadas en el extranjero. Respecto, su señoría, de las diligencias pedidas por el Consejo de Defensa del Estado, incluso hay algunas que ya se decretaron, que ya se realizaron, que es el caso de la declaración de César Vidal, quien ha declarado en 2 oportunidades en la carpeta investigativa. Por lo anterior, su señoría, es que esta defensa se opone, pero, y con esto cierro, ha sido solo el Ministerio Público quien se ha puesto en esta posición, porque, y lo dijo el señor fiscal regional, que ellos han sido eficientes. A juicio de este defensor, eso no es correcto. Es la ineficiencia en esta investigación, porque han sido, en vez de desagrupar investigaciones, lo que han hecho es agrupar todo a una misma investigación, haciendo mucho más engorroso la tramitación de esta causa. Llevamos más de 90 tomos, su señoría, más de 25 imputados formalizados, hechos absolutamente inconexos entre unos y otros, hechos que están en la carpeta investigativa, que uno puede vislumbrar que se quieren formalizar a continuación, qué sé yo, municipalidades de Algarrobo, etcétera, su señoría. Por lo tanto, ha sido siendo el mismo Ministerio Público quien se puso en esta posición, no señalando en qué afectan estas nuevas diligencias a mi representada Marcela Morales, el plazo ya concedido anteriormente, es que este defensor estima que no se debe ampliar el plazo. Su señoría, esta defensa también se opone a la ampliación del plazo de investigación por lo siguiente. Nosotros, por supuesto, no cuestionamos la facultad que tiene el Ministerio Público de agrupar investigaciones, cuando lo estime conveniente, de hecho, dice la ley, y la conveniencia la evalúa el Ministerio Público.
Sin embargo, esto es dentro del ámbito de investigación, desde el punto de vista administrativo investigativo, podríamos decirlo. Pero cuando la investigación se formaliza, si el Ministerio Público decide investigar en forma conjunta un manejo de estado de ebriedad y una prohibición indebida, problema del Ministerio Público, ¿verdad? Luego puede pedir una audiencia de formalización para ambos delitos, la prohibición indebida y el manejo de estado de ebriedad. Pero una vez que se formaliza la investigación, que se fija un plazo de investigación conforme las características de esta investigación, como expresamente señala el artículo 234, entonces hay que estar al ámbito de imputación fáctica que el Ministerio Público hizo en ese momento. De las diligencias de investigación pendientes que la Fiscalía enumeró, ninguna de ellas guarda en relación con mi representado Pedro Acevedo dentro del ámbito de imputación fáctica que se le hizo cuando se le formalizó. Ninguna. Y entonces, agrupaciones más, agrupaciones menos, estamos ahora sí en el ámbito en que hay que resguardar los derechos de una persona que se encuentra formalizada y sujeta a medidas cautelares. Las medidas cautelares producen efectos, y el estar formalizado además produce, y sujeto a medidas cautelares, diversos efectos, incluso en la vida comercial de las personas. Mi representado es un comerciante y ha visto entrada su actividad comercial debido a este proceso. Luego, postergarlo sí produce consecuencias negativas, ¿verdad?, en el ámbito de su vida. A mi representado se le imputa, con ocasión de esta causa, de este caso de la basura, con el que no tiene nada que ver, se le imputa haberle dado dinero al señor Vittori para que le adjudique la licitación de la construcción de unas canchas de fútbol. Ese es el preciso y acotado ámbito de imputación fáctico respecto de mi representado. Como verá, su señoría, no tiene nada que ver con el caso de la basura ni todas sus aristas, es una causa, son hechos que están completamente ligados, no hay conexión fáctica con buena parte de los otros 12 delitos de esta causa. Entonces, si la Fiscalía decide investigarlo de forma conjunta, formalizarlo en forma conjunta y meterlo en buen chileno al mismo saco, y produce esta hipertrofia, porque digamos las cosas como son, esta causa se encuentra evidentemente hipertrofiada, cada vez se agregan más hechos, ahora viene algo relacionado con Ñuñoa, una causa relacionada con Colina, con la que me representaba no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, hay que hacerse cargo de esta hipertrofia. Puede ser que sea más fácil investigar en forma conjunta, pero una vez formalizada la causa, insisto, hay que estar al ámbito de imputación concreta. Y concretamente, respecto de mi imputado y respecto a los hechos por los que fue formalizado, las diligencias pendientes no le atañen. Y por lo mismo, solicito que a su respecto de los hechos por los que fue formalizado, no se amplíe el plazo de investigación. Magistrado, esta defensa por... Pero tiene micrófono... Sí, tengo micrófono. Ya, entonces apague el otro y déjelo al ladito. Gracias. Esta defensa por don Francisco Chandía también se viene a poner esta ampliación de plazo. En atención, magistrado, que llama la atención que después de 15 meses de investigación vengan a solicitar la Fiscalía diligencia a la Municipalidad de Maipú. Y quiero también tomarme las palabras precisas de la Fiscalía, cuando solicita esta ampliación de plazo por 80 días más, dice decretadas por el Ministerio Público, que aún no ha recibido respuesta del mismo. Entonces, cabe precisar, magistrado, esta facultad restrictiva privativa del Ministerio Público solicitar ampliación de plazo, que una cosa en el derecho es usar una facultad y otra cosa es abusar. El uso se ve netamente relacionado con la diligencia de que uno pueda ejercer una facultad en razón de esta, precisamente solicitar diligencias que no se puedan haber pedido antes, no por circunstancias probativas, sino por circunstancias externas en razón de tiempo. Pero cabe precisar, después de todo lo alegato de estos defensores, que precisamente esta facultad que funda el Ministerio Público, la funda en un abuso del derecho, un abuso de facultad. Y ese abuso se ha reflejado precisamente, como lo desarrolla siempre la doctrina chilena, en la falta de diligencia, en la falta de inoperancia que ha tenido el Ministerio Público a fin de poder enmendar esta falta de cuidado que tuvo, que no ejerció en su debida oportunidad al llevar correctamente y en el tiempo razonable la diligencia investigativa para aclarar estos hechos. Muchas gracias. Usted
Magistrado, en representación del señor Antonio Neme, Ya. vengo en adherirme a la petición de que no se prolongue el plazo de investigación. Y en el caso de mi representado, debo señalar de que de los 12 hechos que se están investigando, él solamente está imputado por uno, que incluso no tiene que ver con el resto de los imputados de la causa que están vinculados más o menos a situaciones de los municipios o bien de la empresa KDM. Nosotros solo estamos imputados por un presunto cohecho respecto de la empresa Proactiva que nunca ha tenido que ver en licitación de basura en la municipalidad de Maipú. Además, desde el mes de abril del año 2015, en las carpetas investigativas no aparecen nuevos antecedentes en contra del señor Neme Fajuri. E incluso estas acumulaciones de carpetas que se han venido efectuando ya comienzan a ser perjudiciales respecto de los derechos de mi defendido, atendido que siguen complejizando una investigación que por sí ya es extraordinaria dentro del proceso penal chileno. Por lo cual, magistrado, nos oponemos a dicha prórroga y solicitamos que, en definitiva, no se le dé lugar a la petición del Ministerio Público. Gracias. ¿Algún otro defensor? Yo Ya. señoría. A él primero, que como está a la esquina para que no se sienta excluido. Dale. Lo estamos Gracias, escuchando. magistrado. Su señoría, abogado Rodrigo Ávila, por don Cristian Vito. Sí. Magistrado, me imagino que los plazos usted ya los tiene suficientemente claros conforme a las argumentaciones que han efectuado mis distinguidos colegas, a los cuales me voy a adherir. Parece contradictorio, vuestra señoría, en cuanto a las diligencias que ha señalado el Ministerio Público se encontrarían pendientes, que las mismas justifiquen un aumento de plazo. ¿Y por qué digo esto, su señoría? Porque básicamente lo que el Ministerio Público ha señalado es, mire, tenemos una serie de diligencias dirigidas a distintas instituciones financieras que dicen relación con un supuesto delito de lavado de activos. Eso es contradictorio, magistrado. ¿Y es contradictorio por qué? Porque el propio Ministerio Público ha solicitado se fije esta audiencia para efectos de reformalizar por lavado de activos. Esto es, en concepto del Ministerio Público, si está en condiciones de precisar hechos, su señoría, que han sido materia de una formalización el año pasado, hace 15 meses, es porque precisamente esa lista de investigación está agotada. En refuerzo de lo anterior, su señoría, valga señalar que una de las diligencias que supuestamente justificarían este aumento de plazo es un oficio a Puerto Rico. ¿Va a creer usted, su señoría, de que el famoso oficio a Puerto Rico salió en la audiencia de formalización de la investigación, magistrado? Incluso el magistrado que dirigió esa audiencia hizo expresamente énfasis en el famoso oficio a Puerto Rico. 15 meses, su señoría. 15 meses y el Ministerio Público nada ha hecho respecto del oficio a la ciudad de Puerto Rico. Suma y sigue, magistrado, porque parece ser que lo que el Ministerio Público está haciendo es una defensa de las diligencias solicitadas por la querellante. Eso es cerrado, magistrado, porque en ninguna parte el Ministerio Público ha dicho que esas diligencias las ha decretado. Es decir, más allá de las argumentaciones que han vertido los colegas que me han antecedido la palabra en cuanto a la licitud o ilicitud de diligencias solicitadas con un plazo judicial vencido, lo cierto, magistrado, es que en el Ministerio Público las estima pertinentes, porque el Ministerio Público no las ha decretado. ¿Y cómo las va a decretar, su señoría, si viene un señor Lavín a decirnos acá que se cita prestar declaración al señor Vítori? Ni siquiera se lee la carpeta investigativa, porque el señor Vítori concurrió, su señoría, a prestar declaración ante el Ministerio Público, oportunidad en la cual hizo uso de su derecho constitucional a guardar silencio. Oficio al CERVEL, su señoría. En la carpeta investigativa hay un informe de la UAF, su señoría, Unidad de Análisis Financiero, que analiza precisamente, magistrado, todo el tema de la primera campaña o de las campañas a la alcaldía por parte del señor Vítori, su señoría. Y es por eso probablemente que el Ministerio Público ni siquiera le ha dado relevancia a estas diligencias pedidas por este querellante, que ni siquiera ha manifestado nada en esta audiencia, su señoría. Está bien, solicitó autorización para retirarse, pero ese retiro de esta audiencia debe ser interpretado en términos que no tiene nada bueno o nada útil que aportar respecto a las diligencias que él mismo ha solicitado. Respecto al Consejo de Defensa del Estado, magistrado, ¿puede ser posible que 15 meses después de una formalización, 5 años y 5 meses después de una investigación, venga a pedir una pericia a la Brilac para que vea los ingresos y egresos, entre otros, de mi representado, magistrado, cuando en la audiencia
de formalización que duró un mes aproximadamente, el año pasado, más bien hace 15 meses, el Ministerio Público en los hechos, cuando va formalizando, hace un análisis detallado, principalmente en la imputación que el Ministerio Público califica de lavado de activos, de todas y cada uno de los movimientos de las cuentas corrientes bancarias, su señoría, de mi representado, de su cónyuge y de su suegro. Parece ser una diligencia bastante inoficiosa. Pero, como muy bien lo señala el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, cerrada que sea la investigación, otra cosa son los derechos que surjan para cada uno de los intervinientes. Simplemente, lo que quiero hacer presente, su señoría, es la inutilidad de las diligencias que sustenta el Ministerio Público, su señoría, para pedir un aumento de 80 días en términos de que los oficios a los bancos, su señoría, están ya sobre la mesa en la audiencia de formalización de hace más de 15 meses. Las diligencias solicitadas por los querellantes, ni el ente persecutor las ha estimado pertinentes, su señoría, y por lo tanto, otros serán los derechos que deberán argumentar cada uno de los querellantes en su oportunidad. Y es por esto, magistrado, que vamos a solicitar se rechace la petición de aumento de plazo efectuada por el ente persecutor. Por favor. Gracias, señoría. Bueno, partiendo de la primicia, señoría, que el plazo de investigación siempre está establecida en favor del imputado, y con cargo, señoría, a lo que escuché respecto de las diligencias solicitadas tanto por el Ministerio Público como la parte querellante, entre ellos el Consejo de Defensa del Estado, al señor Carlos Alberto Richter, quien es mi representado, no le empece ninguna de estas declaraciones. Sí llama la atención profundamente que recién el Ministerio Público solicitará la incautación del servidor de correo electrónico del señor Vittori, recién después de 5 años y 6 meses de investigación. Se ha formalizado o desformalizada, señoría. Con cargo a ello, señoría, nos vamos a oponer a cualquier aumento del plazo de investigación. Gracias, señoría. Sergio Unger, por don Luis Riquelme. Sí. No quiero ser reiterativo y en realidad comparto todos los argumentos que han expuesto mis distinguidos antecesores, pero lisa y llanamente... lisa y llanamente, su señoría, señalar que en realidad, y eso es algo indiscutible, el aumento de plazo evidentemente que atenta contra los derechos de los imputados. Y si bien una de las diligencias que ha mencionado la señora fiscal tiene relación con mi representado, tal como se ha señalado en esta audiencia, esa es una situación que ya viene desde la audiencia de formalización que se llevó a cabo hace el año pasado, hace más de un año, su señoría. De manera tal que a mí me parece que aquí hay una cuestión para poder poner en equilibrio la balanza, los derechos de los imputados, los derechos del Ministerio Público de llevar a cabo la investigación. Me parece que es importante que, en definitiva, esta investigación se cierre para que comience a correr el plazo del artículo 257 del Código Procesal Penal. Y, por último, si el tribunal estima necesario, se reabrirá la investigación, pero para diligencias precisas y determinadas, y no que quede abierto para que después que pasen estos 80 días tengamos nuevamente al Ministerio Público pidiendo un nuevo aumento de plazo. Es por esto, y como le reitero, vuestra señoría, no quiero ser repetitivo, esta defensa se opone a la ampliación de plazo solicitada por el Ministerio Público. ¿Alguien más? ¿Falta alguien que no haya hecho uso de la palabra? ¿No? Ya, voy a resolver. No hay réplica. No hay réplica. Voy a resolver. Lo primero es que, a ver, cuando las alegaciones son vertidas en clave de reproches personales, esto se complejiza. No sé si es una invitación a develar aspectos subjetivos, neurocientíficos, deberes de diligencia bajo una perspectiva muy personal que a mí me parece que no es el camino correcto a seguir acá. A mí me parece que atribuir a los fiscales que han intervenido en esta causa una
un desempeño laxo, deficiente en la ejecución de sus deberes. No es algo que yo pueda controlar porque el juez no es superior jerárquico de los fiscales ni nada que se le parezca. Entonces esa opción personalista de argumentación yo la descarto por inútil para llegar a una decisión jurisdiccional que esté dentro de mis atribuciones. Lo segundo, que el contexto en el que vienen planteadas estas diligencias, porque se hace alusión acá vamos a depurar algunas cosas. El plazo judicial de investigación, esto es sabido y esto es de manualística. El plazo judicial de investigación está vigente mientras no tenga un acto preciso que la ley ha residenciado en sede jurisdiccional, que es la comunicación de cierre. Y esa comunicación de cierre, hasta donde yo entiendo, acá no ha tenido lugar. Por lo tanto, desde ya las investigaciones, las diligencias y lo que se esté realizando está cobijado dentro del plazo judicial de investigación. Aquel que no está concernido por la tendencia legislativa que se afianza el año 88 en Chile con que los plazos se extinguen a la época de su vencimiento, los legales, no los judiciales. Los judiciales se siguen rigiendo por las reglas generales que sobre esa materia mantienen su vigor. Entonces, eso por favor, para que tengamos claridad. La segunda La segunda precisión ya más profunda de contexto. Hay diligencias que tienen que ver con este tema que estaban en el conocimiento del Ministerio Público desde momentos muy tempranos de la investigación y que se enfrentó con las facultades judiciales de control. A muchas de estas diligencias de carácter bancario el Ministerio Público se le dijo un rotundo no al lugar a la autorización. ¿Por qué se le dijo no al lugar a la autorización? Porque la investigación no había avanzado lo suficiente para configurar los supuestos mínimos de seriedad para vulnerar derechos fundamentales y que esa vulneración estuviese, insisto, justificada. Entonces se le respondió a estas diligencias intrusivas relativas al levantamiento del secreto bancario de algunos imputados y su entorno más o menos cercano, que no era el momento. Claro, el Ministerio Público avanza en la investigación, esta se convierte a los ojos de quienes autorizaron estas diligencias lo suficientemente injundiosa y eso consume tiempo. La respuesta, no, porque no tiene los antecedentes allá cuando usted la pide previo a la formalización, formaliza, avanza en la investigación, no, porque ¿por qué no la solicitó antes si tenía tanto tiempo, son 5 años, ¿por qué no la pidió en el transcurso de los 5 años? Bueno, estas diligencias al momento de disponerse no es baladí, suponen una intromisión en la esfera jurídicamente protegida de los justiciables. Entonces hay necesidades de justificación, no puede al mismo tiempo pedírsele la justificación al Ministerio Público en etapas, la demanda de justificación en etapas tempranas y que no tenga suficientes elementos para que esas diligencias sean autorizadas, no puede ahora respondérsele que eso es falta de negligencia. O sea, lo intenta sin que después se va premuniendo de lo suficiente y apenas tiene lo necesario para formalizar, lo hace y sigue adelante para que su formalización no sea caprichosa. Entonces, bajo mi perspectiva en esto, que el juez ha arbitrado intereses contrapuestos acá, yo no aprecio esto que pretenden las defensas configurar como un abandono, ¿cierto? Todo esto parece que hubiese dejado al Ministerio Público la causa abandonada a su suerte, digamos, a ver si solas las piezas se ordenan, ¿cierto? Y esto se nos soluciona, como a veces algunos intentan, pero no, en absoluto es el caso, es un insistir, ¿cierto? Y ver sus pretensiones a veces postergadas por el control jurisdiccional. Sigamos avanzando.
claro, las dos caras de Jano, una mira para el pasado y otra mira para el futuro. Y ahí está precisamente esto de las diligencias. Si uno mira claramente hacia el pasado, ve cómo el Ministerio Público se enfrentó con el control jurisdiccional y todos estos temas bancarios fueron rechazados en su momento por falta de antecedentes suficientes. Tengo las resoluciones en el sistema, se está anticipando, usted investigue, no me invierta el orden de los factores, eso es lo que le responde la jurisdicción, no vulnere derechos para luego investigar, investigue primero y luego si tiene base suficiente, un caso serio entre manos, podremos ya de una manera más precisa autorizar las diligencias que en ese decurso se estimen pertinentes, que satisfagan los criterios, ¿cierto?, de necesidad de la diligencia, ¿cierto?, los criterios de afectación a derechos que ella convoca, que no existe una vía preferente de afectación, de obtener el mismo resultado, menos, etcétera, etcétera. La proporcionalidad en sentido estricto que escuché por ahí también. Entonces, por ahí estamos en ese escenario, en ese contexto general. Por otra parte, o en la otra mano, yo entiendo que hay sujetos que están bastante lejos de estas diligencias cuya médula, cuyo centro tiene que ver con lavado de activos. Eso es lo que el Ministerio Público está buscando investigar acá y hay imputados que pueden estar en un nivel más próximo y otros que están derechamente congelándose respecto a esto por la distancia, por la lejanía. Entonces, a ellos puede ser una situación de afectación más grave. Eso aconseja encorsetar, limitar un poco el plazo. 80 puede ser un poco generoso. Y hay una reflexión final respecto a este punto, que tiene que ver con evitar, ¿cierto? Mencionaba uno el señor abogado defensor que intervino el lapso de la última, de la audiencia que tuvimos acá en agosto, ¿cierto? Y señalaba todo el tiempo que ella consumió. Yo voy a reaccionar frente a que se entienda que el plazo de la audiencia puede ser la extensión que pueda tener la audiencia puede ser una buena medida para poner contra la pared el Ministerio Público con el plazo que yo voy a fijar. Esto me recuerda a esos debates del parlamentarismo chileno donde no terminaba nunca la discusión y así las leyes no se aprobaban. No digo que esa sea la práctica, pero quiero evitar eso. Quiero evitar que se entienda que lo prolongado de los debates que puedan tener lugar en esta audiencia tengan algo que ver o alguna incidencia con el plazo. Eso yo lo voy a desarraigar completamente de la discusión. Entonces, en suma, se va a decretar la ampliación de plazo a favor del Ministerio Público a la mitad del tiempo que exigió, o sea, se va a limitar a 40 días, pero ellos se contarán desde que esta audiencia de la audiencia de formalización, porque voy a disponer el orden inmediatamente, haya concluido. La audiencia de reformalización, o sea, la audiencia que concierne o las actuaciones que conciernen a aquellos que ya están formalizados en esta causa y con plazo vigente, una vez concluido eso, y por favor yo daré el hito de inicio de la ampliación del plazo en ese momento. Desde ahí se cuenta la prórroga de ese plazo que no excederá o no será superior a los 40 días como he señalado. Y eso es lo que resuelve el tribunal. Ahora, por motivos de orden, ¿les parece que vayamos primero entonces vamos a resolver primero las reformalizaciones, o sea, las nuevas comunicaciones de caso a quienes están formalizados, peticiones que se puedan plantear respecto a ellos en relación a medidas cautelares, para luego entrar a las primeras formalizaciones respecto de los que todavía no son imputados formalizados en esta causa. ¿Ya? Vamos a ver la situación de los inasistentes. A ver, hay dos cosas. Una cosa es la de los inasistentes y otra cosa es la del señor Masferrer, que no tiene las copias. ¿Ya? El tema del señor Chávez, respecto que está impetrada una reformalización, el Ministerio Público no satisfizo los requisitos del escrito de reformalización, yo ya la resolví y estimo que tratándose de una reformalización hemos de estarnos a los mismos requisitos que en su momento ya se plantearon al solicitar la primigenia audiencia de formalización, salvo que el Ministerio Público aparezca con algo sorpresivo, cuestión que yo lo tendré sumamente en cuenta y usted lo podrá alegar al momento de debatirse o no medidas cautelares, que es donde a mí me corresponde el control puro y duro, por así decirlo. Y vamos entonces a ver la situación de los formalizados en primera oportunidad y el caso del señor Masferrer. Está pendiente, pero eso lo vamos a ver lo de él primero. Vale.
Algo que tenga que sea del mismo tipo de lo que plantea el señor abogado Masferrer, ¿vale? Es decir, el tema de las copias, de que no han tenido tiempo de revisarlas, no han tenido acceso. ¿Hay alguien que plantea algo sobre eso? ¿No? Ya. Respecto de eso, Ministerio Público. Dice el señor Masferrer que, y podemos tener tiempo, ¿cierto? Podemos disponer, porque vamos a ir con los reformalizados primero y después los formalizados, ¿entendió? Entonces podemos tener ahí el tiempo para facilitarle las cosas a él y que pueda ejercer sus derechos. ¿Qué me pueden decir sobre ese punto? ¿Qué le falta? Los tiene todos, pero necesita el tiempo porque lo notificaron con mucha... Exactamente. Las copias fueron entregadas materialmente el jueves 17. Evidentemente, y aquí ya se expuso, esto es una investigación que lleva 5 años, 15 meses de formalización, son 96 tomos, y hay que vincularlo con el escrito de solicitud de audiencia de formalización, en que a juicio de esta defensa no cumple con los requisitos del 231, y su señoría, considerando el 14 letrada del COT, también debe velar por este aspecto. En el escrito de solicitud no se precisa cuáles son los hechos, cuál sería el tipo penal, el grado de participación, ni la fecha de los mismos que se quieren pretender. ¿Se ha precisado eso en este momento? Yo prefiero, magistrado, porque posterior a la formalización viene naturalmente la solicitud de medidas cautelares y es necesario para efectos de oponerse o no a las mismas, conocer el contenido de la carpeta fiscal. Yo puedo presumir, pero es una presunción y por eso esta la invitación al Ministerio Público a que refrende o no, que los hechos puedan ser los contenidos de la querella del Consejo de Defensa del Estado, que pareciera ser lo más inmediato que tenemos. Pero desde el punto de vista de una real derecho de defensa, material técnico, la solicitud nuestra es que se fije derechamente un nuevo día y hora y avanzar en particular con el señor Pedro Sabat en otra oportunidad. Entiendo lo de la prórroga, vamos a ver, no sé si nuevo día y hora en relación a algo distinto a esta audiencia, pero puede quedar para momentos más avanzados de esta audiencia, cosa que el tiempo lo tenga, digamos, eso es lo que importa. ¿Pero cuánto tiempo cree usted? No antes de un mes. ¿No antes de un mes? No antes de un mes. Ya. ¿Qué es lo que plantean ustedes, por favor? Ministerio Público. Querellante también lo dice. Dice que necesita un mes. Don Rodrigo. Rodrigo, ¿no? Sí. Ya. Luis. ¿Usted es don Rodrigo? Sí. Nosotros tenemos una complicación, que es la siguiente. Nosotros queremos en una sola audiencia poder formalizar y reformalizar. Digo lo siguiente y voy a fundamentar nuestra petición, es que hay algunos imputados que se encuentran, de los reformalizados que se encuentran ausentes, que de alguna otra manera implican en la comunicación de cargos respecto de los reformalizados. A contrario sensu, respecto de hechos que se van a formalizar y reformalizar, existen situaciones donde ya hay formalizado en el caso Colina a una persona y de ese hecho nosotros además vamos a formalizar nuevamente a 3 imputados más. Y existe dentro de este escenario, su señoría, la formalización respecto de la comuna de Ñuñoa. Desde un punto de vista además de los delitos de lavado, efectivamente, no solamente se van a comunicar precisiones en los hechos, sino que se van a ampliar aquellos, sin modificar la imputación, sí, pero sí son antecedentes que se van a establecer de manera más desarrollada. Desde ese punto de vista, al Ministerio Público lo que espera poder realizar una sola audiencia de comunicación de cargos respecto de todos los imputados. O sea, el texto de la formalización que ustedes van a proponer cubre también al representado por el señor Masferrer. Sí, su señoría está, como lo hemos publicado. Disculpa, pero si me puedes contestar algunas cosas mínimas. Ese hecho es muy complejo, es un hecho, o es una globalidad, una cosa inescindible, digamos, o se puede sacar en un relato más reducido, es posible, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Igual del 17 de este mes, una causa con investigación. No sé si me explico. Nosotros estuvimos conversando con el señor Luis Masferrer y entendemos sus aprensiones y entendemos también que él ingresa recién a la causa. Claro. Porque el señor Sabat en la Fiscalía Oriente tenía otros colegas defensores que conocían la imputación. En realidad, nuestra
deferencia es con él, como defensor nuevo. Efectivamente, él no conoce los hechos. Si hubiesen comparecido los defensores que tenía el señor Sabat en la Fiscalía Oriente, probablemente nosotros diríamos, son hechos que ellos conocen. Sobre ese punto, la verdad es que nosotros no tenemos problemas. Si nuestra dificultad es poder hacer una audiencia única de comunicación de cargos. Pero la formalización es muy extensa, doña Diana, es mucho. O sea, más o menos cuántas carillas son para tener una idea. Esta. Ese dossier, digamos. Son 70. 70 hojas. Sí. Y de eso no se puede extractar o limitar lo que tenga que ver con el señor Sabat a una parte más reducida, como para fijarle otra audiencia. No sé si me entiende. O para dejarlo para la conclusión de esta audiencia y renovar ese proceso. ¿Entiendes? Sí. Yo entiendo, doña Tania, que usted ordenó su tema, digamos, y lo tiene claro. Claro, usted mismo dijo que a los nuevos formalizados, después de los reformas. Sí, a los nuevos, claro, él es de los nuevos formalizados. Los reformalizados de los casos. ¿Cómo haríamos con los reformalizables? Lo vamos a ir viendo en cada caso, sí, lo vamos a ver más adelante, pero en principio esta situación. ¿Qué se puede hacer, le pregunto? La imputación al señor Sabat efectivamente está dentro de lo que nosotros denominamos capítulos que dicen relación con delitos funcionarios. Ya. Está dentro de ese capítulo. Ya. Y es una situación específica pero de esa licitación. Ya. Que si uno lo mira en su globalidad, es una imputación muy parecida a la de Maipú. ¿Y cuánto tiempo podría tomarse en la formalización exclusiva a Sabat? Si él lo dejáramos para un momento final de desarrollo de esta audiencia. 20 minutos, 40 minutos. Lo podemos dejar hacia el final. ¿Le parece? Perdón, no, a mí no me parece por lo siguiente, porque tal vez, la comunicación puede durar 20 minutos, pero evidentemente lo que sigue a continuación es la pretensión de medidas cautelares, que no se van a discutir en 20 minutos. Me dice usted que tenía otros defensores, ¿cierto?, mientras se estaba tramitando en la Fiscalía Oriente. Sí, su señoría. Y el cambio de defensor se produce posteriormente. El 14 de ¿El noviembre. tribunal va a resolver algo más? Que se dé lugar lo planteado. Un imputado puede cambiar de defensor las veces que lo estime. Eso es un derecho. En ese sentido tiene un derecho absoluto, pero las modificaciones de defensor que tengan lugar en el curso sucesivo del proceso no puede alterar la marcha del proceso. No se, por tolerancia a veces se hace, ¿cierto? Por mera tolerancia, si quieren una perspectiva civilista, eso se efectúa, pero no es el sentido que tiene el proceso. No le ha atribuido ese carácter el proceso penal a la defensa. A poder prorrogar, ¿cierto?, posponer. Se usa esto, no digo que este sea el caso, pero se recurre a veces a darle una perspectiva demasiado robusta al derecho a defensa, identificándola con el defensor particular que asume o no, insisto, nuevamente psicologizando el asunto. Si ese defensor particular ha tenido o no ha tenido las posibilidades de premunirse de los antecedentes respectivos y no si el imputado la ha tenido o no la ha tenido, digamos, con el lapso de tiempo necesario para esos efectos. La verdad es que la pretensión en los términos que señala que disponía de asistencia jurídica con la anticipación suficiente y que esa asistencia jurídica, esa presencia en las causas supone cargo de imponerse de los antecedentes, de premunirse de un defensor con la antelación necesaria, debida para la causa, dan lugar al rechazo. Lo que hay acá simplemente es la desatención de una carga y las cargas gravitan en perjuicio de aquel que las incumple. Se declara que no ha lugar a lo solicitado por la defensa. Esta audiencia concierne también al señor Sabat. Bien, sigamos. ¿Hay algún otro incidente o cuestión previa? Ya, adelante. Esperen, el micrófono, por favor. Segunda parte, su señoría, de la cautela de garantías que hice relación. Yo tengo un cliente que está formalizado, doña Marcela Morales, y que la van a reformalizar. Espera un poquito, déjame hablar. Marcela Morales. Aliste. Sí, Marcela Morales está formalizada. Formalizada. Y un segundo cliente, don César Vidal, que lo van a formalizar. Entendiendo que estamos hablando de los reformalizados, pero la alegación es conjunta.
Sí, su señoría, como usted bien sabe, porque dirigió la audiencia donde el tribunal nos invitó a debatir sobre la incompetencia, esta defensa presentó un recurso de apelación, recurso que fue declarado admisible por este tribunal y que está pendiente su vista en la Corte de Apelaciones. Entendiendo que el tema de la competencia no es un tema baladí, porque conforme el 374, número 1, la primera hipótesis de nulidad es haber sostenido un juicio con un tribunal incompetente, y dado que todavía no se resuelve la petición de incompetencia, a través de esta cautela de garantía y para evitar que se vulnere el artículo 2, esto es el juez natural, que a juicio de esta defensa tiene dos vertientes. El juez natural debe ser, el tribunal debe estar establecido antes del hecho, pero también debe estar establecido por ley, y el artículo 16 del COD establece cuál sería entonces el tribunal competente para conocer de los hechos en Colina. Es que vengo a solicitar que mientras no se resuelva por la Ilustrísima Corte de Apelaciones el recurso de apelación de la competencia o incompetencia de este tribunal, se suspenda la reformalización de doña Marcela Morales. Es el mismo argumento, su señoría, para César Vidal, lo hago extensible a él, aun cuando él debería ser formalizado. Eso es. Gracias, su señoría. Básicamente, dos cosas. En primer lugar, efectivamente, existe en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso que fue declarado admisible. ¿Se pidió orden de no innovar? Sí, su ¿Y señoría. cómo se resolvió? No al lugar, y eso iba a señalar que la orden de no innovar no se acogió, y el recurso de apelación en ese caso en el solo efecto devolutivo. Su señoría, desde ese punto de vista, tampoco afectaría la comunicación de cargo, la resolución que finalmente la Corte pudiese decretar. Desde ese punto de vista, entiende el Ministerio Público que esta incidente pendiente no afecta la comunicación de cargo y, por tanto, solicita que no se dé lugar a la cautela de garantía y se proceda a la comunicación de cargos. A ver, ¿cómo lo explico esto? Si hubiese algo así como un manual introductorio general de derecho procesal, contendría probablemente en las primeras páginas la referencia a esto. La resolución sobre competencia produce todos sus efectos, entre tanto no sea revocada por el Tribunal Superior llamado a revisarlas. Que produzca todos sus efectos significa que este tribunal es, por ahora, entre tanto, si ustedes quieren, competente. Eso pudo haberse alterado a través de una orden de no innovar, que es una forma tangencial de hacerse de los efectos de una apelación que debe concederse en ambos efectos, por obra o por decisión del tribunal que va a conocer de la misma. Y esa orden fue desestimada. La garantía de naturalidad del juez no tiene en principio mucho que ver con las reglas de competencia relativa. Eso es llevarla a un plano que le es completamente ajeno. Tiene un trasunto histórico, la naturalidad entre nosotros, contextual o climático, si queremos llamarlo, que contrasta con esta idea de distribuirnos el trabajo, ¿cierto?, entre órganos jurisdiccionales que conocen de las mismas materias, que tienen igual jerarquía, que están todos previstos anteriormente a la comisión de los hechos en el ordenamiento jurídico. Se rechaza el incidente y por ahora sin costas. Vamos a tener que ir explorando esta posibilidad, ¿cierto?, de las costas y las consignaciones, porque, insisto, este tema es particularmente básico jurídicamente hablando. Claro, de fácil despacho para mí, por cierto, pero dificultoso para poder entrar al objeto de la audiencia. Bien, ¿alguien desea agregar algo más? Don Ricardo. Una solicitud de orden casi administrativo, señoría. Mi representado no va a ser formalizado ni reformalizado. ¿Es así? Ya ¿No se va fue. a ser formalizado? Ya, se De puede hecho, ir ya se fue. entonces. Listo. Y usted también si quiere, pero puede haber algún debate que le concierna de repente. ¿Ah? Ya. Entonces, vamos ahora con... Ya, como van a formalizar y reformalizar,
bajo un mismo texto a todos los imputados que tengo yo en esta lista. Hay algunos que no están presentes, como el defendido de usted que está conversando con las... de usted, ¿ya? Y de usted también, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué hacemos con esta situación? Propuestas. Porque si no vamos a tener que duplicar, yo no tengo ningún problema, me da lo mismo, pero por el bien de su órgano de fonación... Primero que nada, señoría, no nos da lugar para despachar órdenes de ninguno de ellos. No, pues Respecto de uno, señor M, hay una licencia médica. Sí. Respecto del señor Lastra, no hay licencia médica. Es un funcionario público que podría haber una licencia médica, hay un certificado médico que no es lo mismo. Pero efectivamente el abogado del señor Lastra conversó con nosotros, nos dijo, hizo presente esta situación de ellos. Lo que nos interesaría es que se hiciera una sola audiencia, a lo menos respecto a ellos dos. El tema que tenemos con un abogado, con el representado suyo, es que está hasta el 2 de diciembre por ahora. ¿Me entiende o no? El por ahora. Señoría, disculpe, entendemos que el nuevo día y hora que pidió el fiscal Mora respecto de todos los imputados, usted resolvió. Disculpe que le pregunte, pero... Pregúntame, ¿qué resolví? ¿Qué? Perdón. Sí, la fiscal solicitó que pudieran todos ser formalizados en una única misma audiencia, no solo de estos dos, sí, sino los que están acá más los que están fuera. Es que ¿saben qué pasa? Que el problema es práctico, básicamente, y tiene que ver con que para que nosotros podamos salir adelante con esta audiencia, no sé si vamos a poder tener ese anhelado momento de hacerla de un trancazo, no sé si va a poder ser eso. Lo podemos confiar y fijar una nueva fecha, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Así reuniéndolos a todos, porque ustedes saben lo que va a pasar, ¿cierto? Ya. Y va a faltar uno, van a faltar dos, van a faltar tres, vamos a tener un periodo de audiencias prolongada en el verano y así vamos a ir, pues. Señoría, preciso entonces... La práctica indica, entonces. Señoría, si me permite... Déjeme concluir. Usted nos dijo que el plazo de investigación que nos ha concedido rige a partir del vencimiento de la reformalización. Sí. O sea, cuando yo pueda reformalizar estos dos. Sí, por eso yo estoy interesado en que se haga lo antes posible y por eso les pregunto si podemos hacerla por partes para ir avanzando, para ir consumiendo etapas. Yo sé que es un texto extenso, lo tengo claro, pero sería posible, ¿no? Es mucho problema. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo lo podemos avanzar? Porque yo creo que el problema que tenemos es común. Es común. Yo la puedo diferir, ¿no? Le insisto, no tengo ningún problema. A mí no me complica nada, voy a estar yo también en esta audiencia, no es ningún problema. La dificultad es que se nos va a renovar el inconveniente, porque es probable, no es necesario, yo no sé, no veo el futuro, pero es probable que para la próxima audiencia la licencia psiquiátrica siga siendo psiquiátrica y prolongada como la psiquiátrica. Es probable que tengamos otras licencias. Yo he reaccionado frente a la dilación, fijándole el plazo para no poner a ustedes en una situación de encorsetamiento absoluto. Pero también tenemos que terminar esto dentro de lo mínimo posible. Tengo 9 días de estos dos imputados, señoría. ¿Sí? Probemos una nueva fecha con esto. Fiscal, ya. Fiscal, súmame bien esa lista. A ver, en el nuevo día y hora solucionamos el tema de Masferrer, ¿cierto? Que yo había planteado. ¿Y alguien tiene algún otro tema con antecedentes, copia o cosas que debamos dilucidar ahora? Yo quiero insistir en los requisitos del 231, usted resuelve en función de... Sí, esa parte yo no la había resuelto. Señoría, a ver, yo quiero ser respetuoso de la palabra. Uno entiende que la palabra es una. Y nosotros les indicamos al señor Ferrer que nosotros no íbamos a poner ningún inconveniente en que se cambiara la fecha para formalización de su representado. Ya. En el entendido también que de esta complicación de plazo judicial. Oye, pero ¿es posible que complementen ese escrito de formalización con los requisitos que señala la ley del representado del señor Sabat? Pero de todas maneras, igualmente, señoría, al abogado señor Panferrer le indicamos precisamente, si yo sé que no es un tema legal, más allá del de legal, el formal se le comunicó al señor Masferrer qué eran los delitos. Ya, pero para que quede la constancia en la causa, ¿eso es posible que señalen ese escrito? Nosotros se lo notificamos por correo electrónico a él. ¿Puede ser eso? ¿Lo pueden hacer por escrito? Pero no se puede entender que no hay cumplimiento de la norma en cuanto a notificar al imputado de ese escrito. ¿No sería bueno complementarlo verbalmente en esta audiencia? Mejor. Si estamos acá para esos efectos y está también don Pedro ahí, pues. Los requisitos del... A ver. 231. Porque es 231. Sí. ¿Cuál está la cosa? 231. Sí. Delito investigado. Ya. Su señoría, fraude al fisco. Ya. Fecha y comisión entre los años 2011 y 2012 específicamente. Lugar,
la municipalidad de Ñuñoa, ubicada en Irarrázaval 3550, comuna de Ñuñoa. Ya lo dije. Ya, ahí Autor, está. Grado de participación. autor. Ya. Estamos bien, está salvado el tema técnico y se tiene presente. Planteamos una fecha entonces, magistrado. Sí, pues ¿quién quiere decir algo más? Perdón, magistrado, respecto a esta imputación, la nueva fecha entonces, ¿eso se va a fijar? Claro, si estamos en ese sentido, pues a la espera de ver cuántos llegan a la próxima. Esto es bien complejo, oye, cuántos llegan a la próxima y cómo seguimos con esta cosa. ¿Ah? Les propongo que para la próxima, doña Tania, don José Luis, si tengan un plan alternativo para poder ir avanzando, por favor, para poder ir avanzando. Piénsenlo bien, vean cómo pueden hacerlo con lo hecho. Ustedes tienen en sus manos eso. ¿Ya? Hicimos ese esfuerzo, por eso juntarnos con las defensas no es un tema sencillo. Hemos hecho Sí, seriamente sí lo sé. ese esfuerzo. Sí, lo sé. Sí. Ya, adelante, por favor. Adelante, por favor, por favor. No sé si se escucha. Ahí sí. Escucha bien. Señoría, lo que ocurre es que ha sido solicitud del Ministerio Público una nueva audiencia. Ninguna de las defensas estuvo de acuerdo con ello. Dice es que por motivos de comodidad de nuestra imputación o de nuestra formulación de cargo. Se producen dos efectos perniciosos para las defensas. Dado que usted ha dicho que se cuenta el plazo de la ampliación del plazo desde que termine la reformalización, ya entiendo, supongo, al menos voy a usar el mismo criterio que se usó para la fijación de esta audiencia, ya tiene 15 días más el Ministerio Público, a lo menos. Ya tiene 55 días. Porque supongo que por agenda, el tribunal, disponibilidad del recinto, no se va a fijar antes de 15 días una nueva audiencia. Desde ese punto de vista, dado que se trata de sujetos que van a ser objeto de reformalización, no vemos que tenga ningún problema partir con la reformalización de quienes están acá, para efectos de suspender respecto de aquellos que no han venido o respecto de quienes se va a formalizar, como el señor Masferrer. No sé en el otro caso de las otras personas que van a ser formalizadas, si se suspenderá o no, pero aprovechar que estamos acá, dado que precisamente hoy día el inconveniente son 2 personas, mañana el inconveniente pueden ser 10 personas que no vengan. De tal manera que yo propongo, al menos así creo que aprovechamos esta audiencia en su globalidad, que se reformalice, al menos se reformalice y nos podamos ir con esa tranquilidad las personas que sean objeto de tal gestión. Eso es, señoría. ¿Alguien quiere decir algo más sobre el punto? ¿No? ¿Saben qué es lo delicado? Que solo tenemos 2 inasistencias, pues, y más adelante podríamos tener más. ¿Les parece si procedemos mejor y dejamos para los otros el resto? Yo creo que es lo mejor para todos. Y yo propondría que hiciéramos un receso. Por Después de su supuesto, este es el resolución. momento para el receso, 15 minutos. ¿Ya? Pero estamos acá de vuelta para que no se nos alargue el receso. Para que no sea más de 20.